Hola, queridas amigas, queridos amigos, un abrazo muy grande. Les habla Edgardo Fogel desde acá, desde Chile. Estamos iniciando un nuevo programa de Conversando en Positivo aquí en MCA Canal. Espero que estén todos muy, muy, muy bien. Eh, Aquí nosotros en el verano chileno, un saludo también a todos los amigos, especialmente hoy de España, que quizás están pasando mucho frío, el invierno español, y así nos vamos cambiando de estación. Les recuerdo también que estamos subiendo todas las conferencias del festival que realizamos Mente, Cuerpo y Alma a nuestro canal YouTube, así que aprovechen, hay muchas conferencias de grandes conferencistas, relatores de distintas partes de Chile y de otros países. Y bueno, hoy un programa muy potente, muy interesante. Hablaremos de distintas cosas con un invitado que muy prestigioso, yo diría, en el ámbito de lo que es una nueva humanidad, como fue esta conferencia, pero también en el ámbito de la psicología, de lo que está sucediendo hoy día. Vamos también a profundizar un poco lo que es el narcisismo, las relaciones entre relaciones tóxicas y cómo alejarse también de personas narcisistas, etcétera, etcétera. Yo creo que muchos ya lo conocen, él es Iñaki Piñuel. Un abrazo grande, Iñaki, y muchas gracias por entregarnos un poquito de tu tiempo. Yo sé que estás muy, muy ocupado. Iñaki es doctor en psicología en España, es también en máster en administración, psicoterapeuta, escritor, profesor universitario, investigador especializado en acoso psicológico y relaciones tóxicas, y está considerado uno de los principales hoy día expertos europeos en la investigación y divulgación del mobbing, del bullying y el abuso psicopático en pareja. Tiene varios libros muy interesantes al respecto. Es formador también y asesor de varios organismos nacionales, digamos, en España en materia de acoso y violencia psicológica en el trabajo y en la educación, que se da mucho también. Y bueno, ha comparecido como experto en acoso psicológico en el Senado español y en el Parlamento, y ofrece ayuda profesional, terapéutica, clínica, forense y pericial a las víctimas. Bueno, Iñaki, bueno, tiene también desarrolla talleres bueno, sus conferencias a través de su Instituto Iñaki Piñuel, que hay muchísima información que ustedes pueden ingresar. Muchas gracias, Iñaki. Para partir, me gustaría que si podemos partir un poco con tu visión de lo que está pasando hoy día en en este gran planeta que se está moviendo tanto, ¿no? Tan intenso. Tú eres un gran despertador de conciencia, un activista consciente de una forma. eh, quería entrevistarte justamente y conversar contigo porque tú tienes esa mezcla entre la parte profesional, pero también un gran activista consciente. Y bajo ese punto de vista quería preguntar tu visión. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? ¿Cómo lo ves tú en esta humanidad ya agotada, sin duda, ¿no? Bueno, estamos ante una perspectiva de cambio y digamos que lo que hemos vivido hasta ahora y por muchos siglos, quizá milenios, se termina, se acaba una época. ¿Qué es lo que ha caracterizado esta época que se termina? Pues ha caracterizado una lucha entre diferentes instancias, que podríamos decir resumidamente esa batalla cósmica de la que hablamos, la luz, la oscuridad, y que ha ido esclareciendo en gran parte a la humanidad, de tal manera que los que siempre la han dirigido, los que siempre han organizado todo, los que han estado al mando, por decirlo así, todo este tiempo, saben que les queda poco tiempo. Y Mm. esto es lo que acelera la crisis existencial actual, debido a que a unos, los que han manejado, vamos a llamarlo así, el cotarro, los que han dirigido esto, saben que se les acaba el tiempo, y una gran mayoría o una creciente parte de la población, que todavía no es mayoría, pero que poco a poco va siendo un número muy significativo de seres humanos, va despertando a la realidad, va despertando del sueño, o como yo prefiero llamar, del trance hipnótico en el que nos han tenido sometidos durante
todo este periodo que es muy largo, que abarca seguramente muchos, muchos más años de los que quepamos incluso imaginar, y ahora pues muy, muy próximamente se termina. Cuando digo muy próximamente puede ser la semana que viene, puede ser el mes que viene, puede ser el año que viene, o puede ser en los próximos 20 o 50 años, pero no estamos hablando de un periodo muy largo. Y Mm, entonces esta inminencia se nota a todos los niveles, a un nivel psicológico, energético, espiritual y hasta físico. Y muchas personas pues empiezan a notar la relevancia que tiene abrir los ojos sobre tantas cosas que les habían dicho que eran de una manera y se van encontrando es completamente de otra manera. Muchas personas se van encontrando con la necesidad de hacer frente a situaciones en las que habían resultado victimizados, culpabilizados, destruidos por, digamos, el orden de este mundo, el orden de lo que llamaríamos el statu quo, y se han dado cuenta que, primero, no hay necesidad de seguir estando en ese patíbulo, en ese potro de sufrimiento. Se han dado cuenta en muchos casos que han funcionado muy oportunamente como chivos expiatorios y no quieren seguir siendo los que paguen la fiesta. Ese despertar obviamente resulta muy amenazante para los que han sido gestores y directores de todo este mundo hasta ahora y por tanto están tentados de dar un manotazo sobre la mesa e intentar acabar con todo antes de perder su control y su poder sobre todos nosotros. Esto es muy resumidamente cómo está la situación. Luego, pues a un nivel psicológico, que es, digamos, el campo de trabajo en el que yo me muevo desde hace 30 años, lo que observamos es un mundo agotado, desesperanzado, a veces resignado a seguir así, sufriendo, y al mismo tiempo un mundo de muchas personas que crecientemente despiertan, abren los ojos y descubren fascinados la estructura básica de la realidad. Entonces es un tiempo de oportunidad, es un tiempo de cambio, es un tiempo donde ya están habiendo, pero van a haber grandes convulsiones y tenemos que estar preparados ante todo este mundo que viene encima. Y por eso, pues yo divido el mundo entre aquellos que se dedican en su actuación profesional y personal a mantener el trance, lo que yo denomino mantenedores del trance, y aquellos que nos consideramos rompedores del trance, los que se dedican o nos dedicamos a despertar a la realidad y a la verdad a las personas, pues para que hagan una vida mejor y se sacudan todas esas estructuras, todo ese residuo, toda esa, podríamos llamarla así, inercia con la que siguen mm, viviendo. correcto. ¿Cómo ves tú, Iñaki, entonces, en el sentido, tú hablas de trance hipnótico, ¿cómo darnos cuenta que funcionamos igual que sonámbulos? Es decir, que estamos muy programados y que nos movemos, pero sin darnos cuenta. ¿Cómo darnos cuenta que estamos en el sonambulismo, que estamos en la programación? Bueno, la clave del despertar es darse cuenta que uno está dormido. ¿Eh? Entonces, cuando uno está en un sueño y se da cuenta que está soñando, generalmente se despierta, porque se da cuenta que está dormido. Al darse cuenta que está dormido, entra en consciencia y se despierta. Esa realidad que ocurre en los sueños físicos ocurre también en el despertar, digamos, espiritual o psicológico, que requiere una conciencia superior a la ordinaria situación de un ser humano que vive aplastado, sometido por múltiples trances que le han inducido desde pequeño, el trance familiar, el trance social, el trance político, el trance de la tribu, de la nación, de la estructura en la que se mueve, y esos trances deben terminar, porque el trance es un estado alterado de conciencia por el cual la persona no está del todo en un estado consciente. Y la consciencia, la, digamos, directa relación con la realidad y con lo que tenemos delante, es un requisito de una vida plena. Muchas personas prefieren seguir dormidas, te dicen yo prefiero no despertarme, si hay algo malo prefiero no saberlo,
si hay algo que me espera, más vale que no me entere. Siguen metiendo la cabeza en la tierra, ignorando los datos de la realidad, intentando simular que no ocurre nada, pero obviamente, decimos los psicólogos, yo lo aprendí bien joven, la realidad puede ser dura, puede ser cruda, pero es lo único que es sano y curativo. Y tenemos Mm. que aspirar a esta realidad y para lo cual necesitamos despertar de una serie de trances que se nos han impuesto, de los que no somos conscientes y para los que a veces necesitamos una ayuda, por ejemplo, terapéutica o a veces también espiritual, que ayude a que la persona vaya abriendo paulatinamente los ojos, porque quizás el acto más doloroso que un ser humano puede llegar a realizar es abrir los ojos y llegar a ver. ¿Y cuáles crees tú que son las principales limitantes? Existe, por ejemplo, la entropía, la inercia, etcétera, que son limitantes que nos hacen como despertar, ¿no? Bajo tu experiencia también trabajando con tantas personas, ¿cuáles tú crees que son los principales topes que tenemos para salir, justamente para despertar, como tú planteas? Yo creo que hay tres grandes fuentes de trances o, como yo los prefiero llamar, programas, porque el trance al Mm. final es seguir una línea de actuación automática que convierte al ser humano en un autómata, en un robot, en alguien dirigido desde fuera, ajeno o enajenado sería la palabra, o alienado es la misma palabra en castellano. La primera de ellas es el trance familiar, el grupo de consignas, aprendizajes, muchos de ellos no conscientes, rutinas, subrutinas, mandatos, guiones de vida que hemos aprendido de nuestras familias. En principio, esos guiones ayudan al niño pequeño a hacer una vida medio normal y a intentar sobrevivir en un entorno caótico, impredecible. De alguna manera son ayudas iniciales que pueden servir y que facilitan un cierto desarrollo. Pero, llegado un cierto momento en la vida, el niño, al pasar a la vida adulta y convertirse en un adulto funcional, autónomo, debe dejar atrás esos trances, esos guiones de vida, esos mantras, y debe aspirar a una libertad interior, a una autonomía emocional y funcional que quizás muchas veces la propia familia de origen se esfuerza en bloquear, en impedir, en mantener de alguna manera ciertos vínculos, ciertas ataduras, ciertas limitaciones que restan esa autonomía al adulto, que debería ser de esa manera funcional. La segunda fuente de esos trances o programas o pilotos automáticos es la propia configuración psicológica que debe ser evaluada y conocida. Cada uno de nosotros tenemos un perfil individual, único, genuino, original, distinto, diferente a cada otro ser humano que hay en la Tierra, que podríamos denominar nuestra curva mental o inteligencia factorial, que nos capacita o cualifica para ciertas tareas o actividades o para ciertas profesiones incluso, y que al mismo tiempo es responsable de nuestra capacidad global, individual, y también es responsable del modo peculiar con el que percibimos el mundo. Sería nuestra propia subjetividad, nuestra propia parte, digamos, particular y no muy compartible, porque la perspectiva es absolutamente única. El ser humano que despierta debe ser consciente que su forma de ver el mundo es particular y percibe el mundo a través de ese prisma, de esa inteligencia factorial, de esa deformación que le da su propia curva mental, y el proceso de devenir consciente parte también de la necesidad de darse cuenta de cómo es ese filtro, qué coloración tiene, qué deformaciones le puede procurar y por tanto liberarse también de esa parte peculiar, particular, subjetiva, que es mi forma de ver particular el mundo, que no es, digamos, una forma universal porque cada uno tiene la suya. Y la tercera fuente de trance y de piloto automático está muy relacionada con el trabajo mío y es el trauma psicológico. Digamos, la configuración de situaciones, de procesos, de vivencias que el ser humano no está preparado
para enfrentar fácilmente y que generan toda una serie de mecanismos de supervivencia o mecanismos de adaptación para superar y trascender ese trauma, pero que generan, para solucionar esa situación difícil, imposible, muy complicada, generan una serie de problemas de segundo orden que acompañan después a la persona traumatizada, incluso durante años o durante toda su vida. Esa tercera fuente de distorsión tiene también necesidad de ser superada, integrada, curada, sanada, porque genera guiones de vida, guiones traumáticos que hace que una persona pueda seguir viviendo bajo un trance traumático que ocurrió hace décadas, pero que sigue afectando a su vida y que la sigue condicionando sin darse cuenta esa persona que fue una víctima del trauma y que a veces ni siquiera ha sido consciente de haberlo sido, porque la reacción muy habitual de las personas traumatizadas para sobrevivir al trauma es normalizarlo, banalizarlo, trivializarlo, restarle importancia, de tal manera que muchas personas que tienen estos guiones de vida traumáticos, que han aprendido ciertas estrategias de supervivencia en el momento de un trauma, no son conscientes de hasta qué punto es el trauma el que sigue eligiendo sus vidas y, por tanto, tampoco les permite ser del todo libres. Esa aspiración a la libertad y a la individualidad y a la autonomía funcional necesita, requiere que el trauma psicológico sea, uno, identificado y dos, curado, saneado, cosa que se puede hacer con técnicas que modernamente la psicología científica permite poner a disposición de las víctimas. Ahora, Eckhart Tolle, que escribió El poder de la hora, él dice que nuestro principal enemigo es el pensamiento. ¿Cómo ves tú eso, que tenemos ese loro ahí permanente que no nos deja tranquilo, que nos va pasando los rollos del pasado, del futuro? ¿Cómo podemos ir abordando? Yo veo por redes todos que hay muchas personas tal como tú que están investigando y profundizando el tema del cerebro, del pensamiento, que es un tremendo tema, ¿no? Bueno, el pensamiento no es exactamente el enemigo del ser humano, porque hay que diferenciar la actividad, digamos, del pensar, que es propia de nuestro neocórtex prefrontal, la parte más evolucionada de nuestra biología, es una parte de nuestro cerebro que está aquí detrás del hueso frontal, en la frente, y que es la parte en la que podemos ser conscientes, anticipar el futuro, es al mismo tiempo lo que nos permite tener una capacidad de anticiparnos, de prever, de discernir, de darnos cuenta, es decir, la consciencia está en esa funcionalidad. Y también está el pensamiento, lo mismo que también está la memoria conceptiva, y en ese funcionamiento de la inteligencia general, que así se llama esta función o capacidad, el pensamiento es una función normal. El caso es que el pensamiento, que puede ser una función normal del ser humano en una situación que no tenga afectación externa, por ejemplo, por el trauma o por otros condicionantes, no tiene por qué ser un enemigo. El pensamiento del ser humano le ha permitido llegar muy lejos, le ha permitido su capacidad lógica de inducción, deducción, le permite la capacidad que no tienen los animales de prever el futuro, de anticiparse a él y, por tanto, preparar lo que es la siembra, pensar que para cosechar hay que sembrar antes, y para cosechar hay que abonar, y para eso hay que prever una serie de medios, de recursos y de trabajos. Esa capacidad natural del ser humano de pensar se ve, como todos los problemas que podemos encontrar cuando algo no funciona correctamente, distorsionada por diferentes procesos. Y aquí viene el problema: cuando el pensamiento está distorsionado y deviene no un pensamiento racional, lógico, un pensamiento adaptativo, sino un pensamiento que se convierte en un piloto automático, en una rutina, en un mantra, Mm. en una consigna, en un mandato que no tiene en cuenta la realidad que tenemos delante y, por tanto, vive fuera del tiempo. Ese pensamiento que, por ejemplo, puede proceder de una situación o una vivencia traumática, procede de ese momento, tiempo en que la persona fue traumatizada. Y para esa persona, el trauma que puede haber ocurrido hace años o décadas
sigue perfectamente activo, de tal manera que sigue distorsionando su pensamiento y le lleva a tener que defenderse, a tener que, digamos, prepararse, vivir alerta, no poder descansar por siempre estar pendiente del enemigo o del daño que le pueda venir, esperar lo peor de los demás, esperar lo peor del futuro, no Mm. creer en las posibilidades que pueda él tener de superar pruebas o situaciones difíciles. En definitiva, ese pensamiento está quedando distorsionado por el efecto del trauma y por tanto lo que hay que hacer no es eliminar el pensamiento, sino eliminar la distorsión que afecta al pensamiento y dejar lo más prístino y puro ese pensamiento, esa capacidad de pensar correctamente para poder, digamos, obtener los frutos que son muy positivos de un pensamiento racional. Los psicólogos descubrimos en los años 60 del siglo pasado la terapia racional, emotiva, y el hecho bastante contrastado de que todo aquello que experimentamos emocionalmente, nuestras emociones, proceden, y esto es muy importante que la audiencia lo entienda, no de un fondo profundo, inconsciente, de impulsos, de sensaciones, de un magma extraño e incomprensible, sino de todo aquello que hemos pensado, opinado, y por tanto nuestras emociones son el resultado de nuestros procesos mentales, básicamente de nuestro pensamiento. Un pensamiento racional, un pensamiento realista, genera emociones normales, positivas. Un pensamiento distorsionado, un pensamiento paranoide, un pensamiento afectado por el trauma, genera emociones negativas, sufrimiento, ansiedad, angustia, y por eso es necesario eliminar esas distorsiones si queremos tener una vida emocional sana. De ahí que la psicoterapia desde hace ya más de 60, 70 años se esfuerza siempre en identificar los patrones de pensamiento alterados, distorsionados, y ayudar al paciente a corregirlos, a alcanzar una vida racionalmente sana que lleve a una vida emocionalmente sana. Correcto, gracias, gracias por la respuesta. ¿Cuál es tu visión también respecto a lo que estamos conversando? Hoy se habla en redes, hay tanta información, ¿no? Por todos lados. Eh, lo que es el desarrollo de conciencia, porque se plantea que hay que, para poder estar más en un mundo con más trascendencia, es importante desarrollar conciencia. Eh, ¿Cómo ves tú el concepto y cómo lo aplicas? Bueno, la conciencia es el requisito para darse cuenta que uno se da cuenta. Darte cuenta de que estás aquí, de que estás experimentando algo. Es una verdadera asignatura pendiente en un mundo donde la mayor parte de las personas no viven conscientes, viven en un trance. Ese Mm, trance, como he definido antes, es un estado alterado de conciencia, nunca mejor dicho. No tienen una conciencia ordinaria, sino es un estado alterado de esa conciencia. Y por tanto, eso les lleva a ver, mm. estimar y discernir cosas de un modo incorrecto que les llevan a una vida complicada, errónea, llena de dificultades y problemas, posiblemente adicciones, a formas de relacionarse con los demás que pueden ser tóxicas, tanto porque generan dolor en los demás, como puedan ser aceptar abusos o relaciones abusivas que no deberían aceptar. En definitiva, el darse cuenta de las cosas, en inglés awareness, la conciencia, el darme cuenta, es el principio de toda psicoterapia. Darme cuenta de que tengo un problema, y darme cuenta de cuál es el problema. Identificar la causa del problema para poder dirigir los esfuerzos a retirar, modificar, alterar esa causa para que el efecto deje de manifestarse. Lamentablemente, la mayoría de las psicoterapias hoy en día, y esto es verdaderamente una asignatura pendiente en nuestra profesión, inician un proceso terapéutico sin realizar un diagnóstico, sin realizar una toma de conciencia del problema, cuál es la entidad y por tanto cuáles son los elementos a los que nos tenemos que dirigir. Y ese problema se convierte después en una terapia a la deriva, sin rumbo, sin vector, sin objetivos,
que se prolonga en el tiempo, no porque la terapia tenga que durar, sino porque realmente son palos de ciego dados sin criterio y no hay verdadera direccionalidad. Por tanto, la primera de las recomendaciones para abordar un proceso de cambio de psicoterapia consiste en ver de dónde partimos, cuál es el problema, ser conscientes de él y a partir de ahí dirigirnos en base a objetivos terapéuticos que van a ser concretos, mensurables, incluso evaluables por herramientas psicométricas, por test, para verificar cuándo la persona ha alcanzado esos objetivos o ha dejado atrás esos problemas que tenía. Para personas que nos pueden estar escuchando, viendo, independiente de la terapia de todas maneras, pero ¿cómo pueden iniciar un camino del darse cuenta? ¿Una autoobservación? ¿Qué podrías decir? Las personas tienen que entender que lo más importante de la vida es vivirla. Y una vida no consciente no es una vida vivida, es una vida soñada o una vida en la que el individuo pasa durmiendo, psicológicamente Mm. hablando, en ese trance la mayor parte del tiempo. Por tanto, se hace necesario un esfuerzo de ir contracorriente, ir contra toda esa fuerza que nos dirige desde fuera a no pensar, a no darnos cuenta, a seguir la inercia, a seguir la bola. Y por eso es muy recomendable atender cada día a ese ser humano más importante que cada uno de nosotros tenemos, que somos nosotros, y parar y dedicar un tiempo, una cita con nosotros mismos, a abordar desde un silencio interior, desde un proceso de acallamiento, acallar o silenciar la mente en el sentido, todas las opiniones, el chamullo, todo el internal chat, esa conversación interna que es propia de la programación, y ir liberándose de toda esa parafernalia para ir quedándose en silencio interior. La palabra clave es esta, silencio interior. Este Mm. silencio interior, que parece terrible porque para el ser humano acostumbrado a la distracción, a la vorágine, al activismo, a no parar, a huir hacia adelante, parar y realizar ese silencio interior, que algunos confunden con la meditación, yo no tengo nada contra la meditación, otros la confunden con la oración, yo no tengo nada contra la oración, pero este silenciamiento es un vaciamiento, es un quedarse en vacío. Ese vaciamiento mental que se consigue a base de una cierta práctica y no se consigue el primer día, lleva a que la persona, al desaparecer todo el chat, toda la conversación interna, toda esa parafernalia, eh, todo ese cotorreo, diríamos, de la propia cabeza, de la propia mente, se encuentra que en ese vacío aparentemente tenebroso, amenazante, que angustia mucho al principio, se producen cosas, se producen procesos, se producen incluso ciertas vivencias que son difíciles de explicar, son inefables, diríamos. Inefable viene de no poder hablar de ello, porque cuando se habla de ello ya no es la experiencia y por tanto se van produciendo una serie de procesos que al mismo tiempo liberan a la persona de toda su programación y al mismo tiempo la energizan, la reorientan, la vectorizan sobre los elementos esenciales y fundamentales. Ese silencio interior, que es algo que recomiendan todas las grandes tradiciones espirituales del mundo y que a veces se ha, digamos, distorsionado también ese concepto, es una de las herramientas terapéuticas clave para lograr que esa persona se conozca a sí misma, tome posesión de sí misma, se dé cuenta de sus pensamientos, a veces distorsionados, para poderlos cuestionar y criticar, se dé cuenta de que más allá de esos pensamientos y en ese silencio interior hay una realidad y una entidad profunda que puede estar al alcance de cualquiera, en la que puede confiar y en la que se producen cosas, vivencias y experiencias que
quienes han llegado ahí dicen es muy difícil relatar, reportar, verbalizar, pero que son verdaderas experiencias que cambian, que transforman a la persona. Qué bueno, qué bonito. Frente a hoy día, tú mismo lo planteaste, bueno, estamos viviendo muchas distopías, ¿no? En la ciencia, en la salud, la política, la relación humana, la psicología, etcétera. ¿Cómo enfrentar, por ejemplo, no sé cómo lo ves tú, el tema de la inteligencia artificial, el transhumanismo, tantas distopías que de alguna forma nos están enfrentando al ser humano? ¿Cómo, cómo lo ves? Bueno, la inteligencia artificial promete una posible evolución, por lo menos dicen los partidarios de ella, del ser humano hacia algo que sería el transhumanismo, yo creo que es una mistificación, por supuesto, pero es como tantas cosas, un cuento que parece realidad y que seduce a muchos. La posibilidad de que la inteligencia artificial termine sustituyendo al ser humano, yo no la veo cercana a la realidad, pero basta que muchos crean en ella para que se produzcan fenómenos y epifenómenos y sobre todo para que, como siempre, pues muchos saquen tajada del asunto. Y muchos son, lamentablemente, muchos de los que dirigen o, digamos, presiden las directrices o la toma de decisiones de este mundo, dirigiéndonos a cosas que son buenas para pocos y malas para la gran Mm, mayoría. Entonces, yo no tengo nada contra el avance, el progreso entendido como la mejora de las condiciones del ser humano, pero no hay que olvidar nunca que el objeto, el núcleo del avance y del progreso nunca debe perder la perspectiva de que es en favor del ser humano, no para superarlo, suplantarlo, destruirlo o convertirlo en una especie de mutante o cibor o medio hombre que plantean las películas más horribles de ciencia ficción, que plantean ese escenario, vamos a llamarlo así, ya transhumanista. Y por tanto, esa inteligencia artificial de momento puede ser artificial, pero no es tan seguro que sea inteligencia. O por lo menos la exacto. inteligencia podemos encontrar todavía en los seres humanos. Entonces, hasta no verlo, no creerlo. Y esas promesas de creer por fe en algo me recuerdan, bueno, pues las teologías medievales, en las que había que creer algo por la pura decisión de la fe. Y por tanto, yo a veces me encuentro que muchos de los que nos plantean esas maravillosas realizaciones de la inteligencia artificial, que están más en las promesas que en las realidades y están más en el futuro que en el presente. Por tanto, deberíamos tener una sensatez de volver a lo que es real, ir viviendo de lo que es real día a día. Esa es, digamos, Mm. mi opinión, el planteamiento respecto a esa inteligencia artificial. ¿Y cómo, Iñaki, salimos del miedo frente a todas estas situaciones que nos van mostrando permanentemente? Vivir con miedo es vivir a medias. Vivir con miedo es vivir a medias. Y muchas personas quedan paralizadas por el miedo. El objetivo de romper el trance no es que la gente quede paralizada por el trance del miedo, que es otro trance, sino lograr una movilización individual, personal y luego también colectiva que permita que muchas personas que están dormidas o paradas o que están en el mal lugar, en el mal sitio, en el mal momento, puedan salir adelante sabiendo que hay solución, sabiendo que hay posibilidades de mejora. Y por eso el miedo es siempre el aliado de aquellos que quieren mantener el statu quo, porque el miedo paraliza. El Mm, miedo lleva a la persona a quedar sin sus capacidades cognitivas plenas. Sabemos por estudios ya que tienen décadas de antigüedad que el cerebro en situación de miedo funciona en un muy estrecho margen de sus capacidades y potencialidades y por tanto no funciona correctamente y no es para nada una buena noticia el dejarse llevar por el miedo. Sí por la precaución, la prudencia, el discernimiento, el despertar, a veces significa darse malas noticias. Y malas noticias que no son agradables de escuchar y que inicialmente pueden
producir cierto miedo, lo cual es un buen aliado. El miedo en nuestra especie es un aliado porque nos permite movilizar ciertos recursos de cara a la supervivencia. Pero si el miedo te atenaza, el miedo te paraliza, el miedo impide tu supervivencia, es un ejemplo de cómo algo produce una distorsión que no es funcional ni adaptativa. Por tanto, ¿qué recomendación con toda esa información que puede ser amenazante, que puede ser incluso deprimente y que puede ser o puede dar origen al pesimismo? Hay que explicar a las personas que escuchan, digamos, cierta información que impartimos o que damos o que proponemos y que obviamente son malas noticias porque nunca imaginaron que podía ser tan feo el asunto. Eso lo que lleva es a una cierta disonancia cognitiva, que es una reacción de la mente. Es Mm, tan horrible que no me lo puedo creer, es tan duro que no lo puedo aceptar. Esta información me tendría que llevar a hacer tantos cambios en mi vida que como no es para mí cómodo hacerlos ni fácil hacerlos, voy a ignorar la información y por tanto matar al mensajero de la mala noticia. La dificultad, por tanto, es manejarse entre un extremo que es el miedo y la paralización y el otro que es la disonancia cognitiva, la inercia, el hacer caso omiso a todo y por tanto seguir pastando mansamente en el prado con las demás ovejas, esperando el momento terrible en el cual ya sea imposible eludir lo que se viene encima. mm. Tú también, bajo ese punto de vista, hablas de una matriz, una matrix de psicópatas, ¿no? Que de alguna forma ahí habla de los líderes y lo que está relacionado con los quienes nos han dirigido. Pero de una u otra forma estamos rodeados de psicópatas, ¿no? Sobre todo la matrix psicopática es, digamos, el esquema o el príncipe o principio de este mundo. Es muy fácil de entender. Desde el momento en que muchos años investigando sobre los procesos de victimización, encontré que en el origen de esos procesos de victimización encontramos no a cualquiera, sino muy habitualmente a personajes que pertenecen a esas denominadas así personalidades psicopáticas. Por tanto, que los actores del mal y del daño y del dolor en este mundo suelen tener una absoluta carencia de empatía, de emociones, de conciencia moral, de sentido, digamos, medianamente humano, y pertenecen a una especie humana serie B o asterisco, podríamos decirlo, porque parecen humanos, tienen aspecto de humanos, pero no lo son. No tienen empatía, no tienen conciencia moral, no sienten pena, dolor, angustia por hacer daño a otros y por tanto no tienen esa rémora interna a la hora de hacer o practicar el mal. Al revés, disfrutan de ello. Mm, Psicópatas hay algunos que vienen hacia el mundo, pero es más inquietante el dato que nos ofrece la realidad de entender que psicópatas también se pueden convertir en muchas personas que inicialmente no lo eran. Y por tanto hablamos de un paso al lado oscuro. ¿Cuál es el modulador principal de ese paso al lado oscuro? Muy claramente y rotundamente hay que decirlo, el poder. No el gran poder. Por supuesto que el gran poder psicopatiza mucho más formidablemente a las personas, sino el pequeño poder. Y este modificador de la personalidad, que debería enseñarse en todas las escuelas e institutos, porque es el mayor peligro que puede experimentar un ser humano en su vida, ese paso al lado oscuro que le deja al margen de la humanidad y le convierte en algo ya diferente, distinto, y además del que no hay regreso, por lo que sabemos. Esa psicopatización o paso al lado oscuro se produce de manera habitual, casi mayoritaria, en las personas que acceden al poder político, al poder organizativo, al poder religioso, a cualquier poder. No de mm, manera inmediata, sino a través de un proceso gradual, insidioso de transformación. Y ese es el peligro, que ese proceso, quien lo sufre no lo advierte, aunque sí lo advierten las personas que están alrededor, y hace que al cabo de un tiempo tenemos a una persona que ha dejado de ser un ser humano corriente y se convierte en un psicópata integrado, en una persona que va pensando, va experimentando la vida de un modo
oportunista, calculador, astuto, ajeno a cualquier sensibilidad o empatía y que al final no duda en practicar las peores atrocidades si percibe que eso le viene bien y desarrolla una moral teleológica, que es una verdadera amoralidad, que consiste en validar cualquier cosa con tal de que le sirva para alcanzar sus fines. Esa validación Mm. interna o moral teleológica es propia y característica de los grandes hombres de Estado, políticos, dirigentes, los que están al cargo de la matrix psicopática. De ahí que haya que entender y comprender por qué hablamos de una red o matrix o estructuración psicopática del poder y por tanto del orden social que está, digamos, configurado por ese poder y que arroja los resultados lamentables que vemos desde hace mucho tiempo. Esa matrix psicopática, que es, digamos, el entorno en el que vivimos, sabe que le queda poco, sabe que el despertar masivo de los seres humanos eh, aboca ese dominio, esa, digamos, configuración que hasta ahora ha sido así, a tener muy poco tiempo ya por delante. ¿Tú crees, Iñaki, que hay seres que no tienen alma en este planeta? Bueno, eso es lo que se dice de los psicópatas, es una forma de Mm, describirlos de las víctimas. Es un ser mm, sin alma, decimos. Es algo que está en la expresión del castellano. Es una persona sin alma, es un desalmado. Las mm. personas sin alma serían las personas sin empatía, sin sensibilidad. En ese sentido, sí, yo por supuesto no tengo un aparato para medir si hay alma o no hay alma, pero sí que hay una realidad que muchas tradiciones espirituales eh, han enfrentado a la hora de hablar de estos personajes y en diferentes de esas tradiciones hay diferentes explicaciones que todas ellas tienen que ver con que ciertamente no son como nosotros. O no son como nosotros porque han dejado de ser como nosotros o no lo eran desde el principio por alguna razón. Digamos Mm. que les falta algo esencial o han perdido algo esencial que hace la humanidad o hace lo humano. Y claro, ahí las interpretaciones, pues puede ser el alma, puede ser Claro, muchas cosas que yo ahí me declaro inhábil para poder describir porque no claro, soy por supuesto. Tú también relacionas muy potentemente la psicopatía y el narcisismo, ¿no? El famoso narcisismo. ¿Cómo se va viendo ese narcisismo? La psicopatía y el narcisismo tienen una relación muy estrecha porque todos los psicópatas son narcisistas Sí, extremos o malignos. Pero afortunadamente no todos los narcisistas son psicópatas. Esto es muy importante, ¿eh? Todos los sí. bomberos llevan casco, pero no todos los que llevan un casco son bomberos, ¿eh? El problema es que la epidemia de narcisismo que tenemos en nuestra sociedad es una epidemia que habla de individuos faltos de autoestima, con una gran necesidad de aparentar, de someter a los demás a un proceso de vampirización energética porque viven del deseo de los demás, necesitan ser deseados, aplaudidos, necesitan epatar, fascinar, obnubilar, encantar, seducir a los demás y cuando no lo consiguen o lo consiguen parcialmente, pueden llegar a ser muy peligrosos, muy tóxicos, muy nocivos y son la causa de muchos problemas que hemos identificado desde hace décadas. Por ejemplo, el mobbing en el trabajo, por ejemplo, las relaciones tóxicas de pareja, muchos de los procesos de maltrato están originados por narcisistas. El narcisismo, contrariamente a lo que la gente cree, es un déficit de autoestima, no es un plus, no es un superávit. Es una inflación del yo producida por una necesidad de compensar un déficit en ese yo. Una poca o escasa o desaparecida autoestima necesita de una constante confirmación en la mirada fascinada de los demás de la presunta valía o valor o adecuación de esa persona, que en lo profundo, siendo narcisista, se sabe o se sospecha inadecuado, limitado, no merecedor de. De ahí que el narcisismo siempre implica una movilización formidable de energía dirigida
a convencer a los demás de algo que el narcisista no está convencido. Y convenciendo a los demás quiere convencerse a sí mismo. Y ese narciso o narcisista necesita mirarse en el espejo en el que los demás le van a validar, le van a aplaudir, le van a decir lo bueno, lo maravilloso, lo inteligente, lo estupendo que es, pero eso tiene los minutos contados, porque en el fondo no acalla la sospecha de todo narcisista de pensar o creer su propia inadecuación. Mi pregunta es cómo, si yo me detecto que tengo raíces narcisistas, ¿cómo trabajar eso para ir saliendo del narcisismo? Bueno, el narcisismo, como digo, es una falta de autoestima y por tanto no sería narcisista el individuo desde el momento en que tiene autoestima. Por tanto, el todo trabajo en terapia con un narcisista consiste en una reconstrucción o a veces una construcción por primera vez de su autoestima. Entonces, ¿cuál es el problema real en la terapia del narcisismo? Y es que el individuo que lo sufre no tiene habitualmente una necesidad intrínseca de buscar ayuda, buscar terapia, porque su propio problema le tiene muy instalado en ese mismo problema y por tanto no le aprieta el zapato por ningún sitio. Generalmente son las parejas, los familiares, las personas alrededor del narcisista las que le piden que asista a terapia, que busque ayuda, que pare, que detenga su conducta, pero el narcisista generalmente se mira en el espejo y sigue buscando, como siempre hacen, espejo, espejito mágico, dime si hay alguna más bella que yo, para proceder inmediatamente a su persecución. Y claro, es lo que llamamos los psicólogos un trastorno egosintónico. Es decir, Mm. se encuentra muy a gusto en su trastorno y tiene muy escasas o bajas probabilidades de salir de ese trastorno porque no va a buscar ayuda y además, segunda parte muy habitual, las terapias o duran muy poco o son canceladas muy rápidamente porque básicamente la psicoterapia del narcisismo consiste en demoler, en una demolición controlada de toda esa fachada, de todas esas defensas que el narcisista ha construido y que obviamente no va a estar contento de que se destruyan, ni va a ser fácil para esa persona aceptar esa demolición controlada de todo eso. Tú escribes magistralmente explicando las relaciones de pareja también con un narciso. Eh, Tú hablas de la víctima también y planteas, ojo con la vulnerabilidad. ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Por qué uno se deja llevar por un narcisista en una relación? Bueno, el narcisista es un seductor, necesita encantar a los demás. Vive en esa campaña electoral de sí mismo y por tanto son los más vulnerables a esa seducción narcisista. A veces las personas que vienen de otros procesos de victimización por los cuales han quedado ya heridos, han quedado vulnerabilizados, son, digamos, presas más fáciles. O aquellas personas que también están deseando escuchar ciertas palabras o ciertas formas que el narcisista va a manejar muy bien a la hora de encandilar, obnubilar o seducir. Y por tanto, el problema es que a veces tenemos que, cuanta más carga de trauma tiene una persona, carga de trauma anterior, más fácilmente cae en las redes de seducción y de enganche de una personalidad narcisista o a veces también psicópata. Y por Mm. tanto, esa vulnerabilidad, cuanta mayor es, más posibilidades tenemos de una repetición traumática a futuro. Hay que ayudar a la víctima a salir del ciclo repetido de victimización, porque la vulnerabilidad atrae especialmente a estos individuos. No hablemos de debilidad, porque no es que sean personas débiles en origen, sino que el trauma y la carga de trauma las hace más vulnerables y, entre comillas, más fáciles. Más fáciles. El esquema habitual es un seductor que encuentra a una persona en un momento complicado o difícil y realiza una, digamos, estrategia de acoso y derribo hasta que consigue enganchar, encandilar a esa
que se va a convertir en una futura víctima. ¿Por qué utilizo la palabra víctima y no tengo reparos en utilizarla? Porque lo es verdaderamente, porque ha sido víctima de un abuso, de un engaño, de una estrategia calculada, y lo que hay generalmente en esa relación tóxica no es un amor que se rompió, no es un proceso normal de pareja, bueno, pues que ha funcionado más o menos bien, pero llega un momento en que se termina o se rompe, sino lo que hay es una estrategia de distracción del objetivo real que todo narcisista tiene, y es encontrar una fuente de combustible emocional y psicológico que obviamente, imagínate lo que es, a base de hundir, de vejar, de humillar, de dar malas respuestas, de atacar Mm. al otro, intentar sobrevivir o sobrellevar esa sospecha profunda que el narcisista tiene de su propia inadecuación. Y por tanto, al inicio todo va estupendamente, incluso maravillosamente, pero con el tiempo la víctima no tarda en descubrir que el objetivo de estar en esa relación para el narcisista es utilizar a la víctima como suplemento combustible, una especie de vampirismo psíquico, podríamos llamarlo, porque lo es, y es a base de vaciar, consumir, depletar, agotar, robarle la energía y la autoestima a la víctima, y por eso las víctimas expresan ese proceso como una especie, sí, de proceso vampírico, de vampirismo psíquico, lo cual es muy acertado. ¿Y hay algún principal, digamos, trauma en estas víctimas que le gatillan la búsqueda o el encuentro con estos narcisos? Bueno, hay una experiencia muy habitual y repetida que encontramos en las personas, las víctimas que atendemos, y es siempre como encontramos una herida antigua por la cual esa relación psicopática o narcisista se cuela. Y esa herida antigua tiene que ver con procesos muy tempranos que han podido ocurrir y que tienen referencia a sus cuidadores primarios, papá o mamá. Cuando esos cuidadores primarios, sobre todo la madre, pero también el padre, no han sido una base segura de apego para el niño o la niña, han fallado porque no estaban disponibles, porque estaban afectados ellos mismos por traumas o por adicciones, o desaparecieron, o faltaron los cuidados, la atención, la dedicación, el tiempo. Muchas razones que crean lo que yo denomino una herida en el sistema de apego, y por tanto ese niño o niña se convierte en un adulto vulnerable, altamente vulnerable, a lo que yo denomino las promesas de redención. ¿Qué es la promesa de redención? Es cuando el narcisista o el psicópata, digo él, pero puede ser ella, por supuesto, que nadie Sí. piense que exclusivamente existen psicópatas o narcisistas de un sexo o de otro. Ese narcisista o ese psicópata detecta inmediatamente esa vulnerabilidad en la futura víctima y la considera una oportunidad. Y por eso es especial atractor para estos personajes tóxicos esta persona que tiene esta herida antigua en su sistema básico de apego. ¿Y por qué lo es? Porque es fácilmente, digamos, atacable o fácilmente enganchable. Porque el mensaje central con el que se presenta a esa futura víctima es: yo soy ese ser que va a calmar esa herida, que la va a cerrar, que te va a amar, que te va a cuidar, que te va a querer como no te amaron, te quisieron o te cuidaron. Obviamente esto es una mentira, es un chamullo, es un verso. Esta promesa de redención es una estrategia de seducción que combina una alta emocionalidad aparente, pero que en el fondo tiene una baja intencionalidad, porque la persona que ejerce esa seducción lo que está haciendo es enganchar, es decir, es manipular a través de una estrategia. La víctima no lo sabe y a veces pasan años antes de que se dé cuenta que detrás de esa estrategia de bombardeo amoroso, de seducción, de atenciones constantes, no había una verdadera entrega o dedicación o una sinceridad o una honestidad básica, sino había una estrategia de cálculo
para usar en diferentes modos y maneras a la víctima al servicio de los ocultos fines de ese narcisista o de ese psicópata íntegralo. Esto al final pues consiste en un proceso que es muy largo, que lleva a veces años o décadas, porque la víctima no se lo quiere creer, la víctima quiere creer otras explicaciones, el propio sistema, digamos, terapéutico no ayuda a ese descubrimiento porque se confunden esas situaciones con problemas de pareja, con conflictos matrimoniales, con infidelidad, con cosas que claro que están ocurriendo, claro que son conflictos, claro que hay infidelidades, claro que hay mentiras, pero el origen es otro. El origen es un comportamiento que está dirigido por una condición, en el caso del psicópata, que es completamente distinta, y por una necesidad constante de hundir, denigrar, machacar al otro para poder sobrevivir, que es el caso del narcisista. ¿El narcisista se da cuenta de lo que está haciendo? Porque tú planteas como que él está planeando todo. Sí, los dos se dan cuenta, tanto narcisista como psicópata, saben lo que hacen. El narcisista vive en la mentira, vive conscientemente en la mentira, quiere deliberadamente mentirse y engañarse, sabe que experimenta en lo profundo sentimientos de humillación, de inadecuación, de desvaloración. Es puramente lo que antiguamente se llamaba un complejo de inferioridad, pero que se proyecta en el exterior como lo contrario, con arrogancia, prepotencia, con un Mm. comportamiento tóxico, ¿verdad? Pero saben perfectamente lo que hacen. No digamos ya los psicópatas integrados que carecen por completo de ninguna conciencia y saben desde el principio que lo que quieren es usar, utilizar al otro del modo mejor para sus aviesos fines que obviamente son inconfesados y pertenecen a una agenda oculta, una agenda que no va a revelar nunca. Los psicópatas son malvados, son egocéntricos, son crueles, son desalmados, Mm. pero no son estúpidos. Y no confiesan, a veces ni siquiera, cuando son, digamos, desenmascarados. Eh, no hay tal cosa como el psicópata que cae de rodillas, confundido o avergonzado por su conducta. Estos son películas que las víctimas se hacen mentalmente y que no ocurren en la realidad. Los psicópatas saben que lo son o saben que no tienen conciencia, saben a qué están jugando, saben qué es lo que quieren sacar, hasta cuándo lo quieren sacar, y después de un tiempo pasan a otra cosa sin hacerse el más mínimo problema mental ni emocional, dejando a las víctimas destruidas, desarboladas, completamente devastadas por el daño que a veces han perpetrado durante años o décadas. Mm. O sea, hay un efecto sadomasoquista ahí también, ¿no? Yo no hablo de sadomasoquismo porque no hay en las víctimas ninguna pulsión o impulso de acabar consigo mismas, de destruirse, de disfrutar con el sufrimiento. Todo esto es la herencia podrida del psicoanálisis y de un modo absolutamente prehistórico de entender los procesos de victimización como procesos donde las víctimas buscan la macana, buscan el ser destruidas, dicen los psicoanalistas inconscientemente, porque claro, obviamente eso no puede buscarse conscientemente, y entonces hay que inventar todo el artefacto y toda la tramoya del sadomasoquismo y de todas esas, bueno, pues mentiras constantes y continuadas que se les han contado a las víctimas durante décadas. Hoy en día Mm. sabemos cuáles son los mecanismos de ajuste y de adaptación que dentro de la psicología del trauma explican cosas como el apego al perpetrador, la disonancia cognitiva, el error fundamental de atribución, son cosas que la psicología ha descrito ya hace décadas y que vienen a explicar de modo científico fenómenos que nos parecerían absurdos, digamos, contradictorios, y que nos llevarían a creer pues que es que las víctimas disfrutan en el fondo de lo que les están haciendo. ¿Cómo es posible que haya vuelto a perdonar por novena, por décima, por undécima vez a su psicópata con el mismo cuento, con las mismas promesas vanas? Esta persona no puede ser tan estúpida, es que disfruta de lo que le están haciendo. Bueno, pues no es así. La Mm. psicología del trauma, y hay, pues me llevaría mucho tiempo explicar esto, pero para este rato que tenemos no es posible. Remito a tu audiencia pues que se pase por nuestro canal,
doctor Iñaki Exacto. Pinuel, y ahí tenéis una cantidad de vídeos que explican estos fenómenos sin recurrir a toda la parafernalia y todo el entramado y la tramoya psicoanalítica, que es en el fondo pues una tramoya culpabilizadora y revictimizadora de las víctimas. Sí, sí, recomiendo, bueno, todos los libros. eh, Hablas de las señales de alarma, lo que planteaste ya un poco, la seducción, te culpa de todo, etcétera. También hablas de las almas gemelas que te hacen ver como que son almas gemelas, el hackeo, el cerebro, emociones, el apego, que tú hablabas también, hablas mucho de eso. Muy interesante. Bueno, Iñaki tiene varios libros para todas las amigas, amigos. Uno ya algo planteaste de la familia cero, ¿no? Que también la relación del narcisismo con la relación con los padres. Es importante uno como hijo ir observando eso, como padre también relaciona en cómo se está relacionando con los hijos, ¿no? Por supuesto, el proceso por el cual una persona se va a convertir en narcisista o va a generar ese trastorno, porque el narcisismo sí es un trastorno, es uno de los trastornos de la personalidad definidos, muy antiguo además, Claro, y además verdaderamente epidémico, porque es quizás el trastorno de la personalidad más extendido en nuestra época, ¿verdad? Cuando la psicopatía no es un trastorno, es una condición que puede ser innata o puede ser sobrevenida, pero hay, una, hay un paso, un salto cualitativo del que al parecer hasta donde llega nuestro conocimiento no se puede regresar. El narcisismo tiene muchas posibles confluencias. Se puede llegar a ese trastorno por muchas causas. A veces puede ser por supuesto, una reacción a un tipo de familia tóxica o disfuncional que le lleva al niño a una reacción que yo denomino en mi libro Familia Cero Up o de venirse sí, arriba a base de intentar sobrevivir a esa experiencia terrible, a esa falta de apego seguro en su entorno inmediato, a base de una estrategia de huida hacia adelante en los fetiches habituales del narcisista. El poder, el éxito, la apariencia física, el dinero, es decir, los marcadores de que lo ha conseguido o lo está consiguiendo. Esa reacción up puede venir de muchas situaciones distintas, pero no es exclusivamente la raíz de muchos de los actuales narcisistas que podemos ver por doquier en nuestra sociedad. Hay que estudiar caso a caso y obviamente la educación de los padres debe dirigirse a facilitar al hijo, a la hija, una experiencia de amor, de aceptación incondicional, sin sobreprotegerlo, muy importante esto, porque la sobreprotección es una forma de maltrato, dejándole descubrir el mundo, permitiéndole su autonomía, pero asegurando lo que llamamos una experiencia constante, coherente, dedicada, que le pueda después en la vida adulta servir como una base emocional de refugio, es lo que llamamos una base segura de apego. Esos niños con base segura de apego, con esa experiencia de haber sido amados, contenidos, registrados, aceptados, aunque no se acepten todas las conductas, pero sí se acepta integralmente y absolutamente al niño que se siente amado, aceptado, protegido, esa experiencia en la vida adulta le va a ayudar a enfrentarse a las dificultades, a sobrellevar los momentos de estrés y a diferenciar el amor del maltrato, el amor de la seducción, el amor sí, de la propaganda, porque ese amor ya lo ha experimentado. Los niños que no experimentaron amor incondicional, verdadero amor en sus vidas al principio, en esa familia de origen, por diferentes razones, y de lo que además no son culpables, porque la primera explicación que se da el niño no amado, no registrado, o incluso maltratado, vapuleado, machacado, no preferido cuando lo es otro hermanito, etcétera, es que lo es por algo de lo que es culpable. Y ese desamor, ese abandono, ese descuido, esa violencia, ese maltrato que sufre ese niño siendo pequeño, se convierten en una base constante de culpabilidad, de sentimientos de inadecuación, que pueden terminar, sí, en un problema de narcisismo, pero también pueden terminar en otros problemas muy distintos, que también consisten en una adultez agravada, complicada,
por los efectos diferidos en el tiempo de esa falta de amor, de esa falta de apego seguro en su infancia. Por tanto, la experiencia a recomendar siempre a los padres es la aceptación incondicional de sus hijos, ofrecerles esa experiencia coherente, constante, de amor incondicional que sea experimentada y no sean solo palabras o declaraciones o Mm. regalos sobre protección, sino una experiencia que el niño pueda sentir genuinamente y que se convierta en ese sustrato, esa base para tener después resiliencia en el futuro, en su vida adulta. Importante, importante lo que planteas. Y como para ir cerrando, también, bueno, entre los libros, para que sepan, está El Amor Cero, y uno de los libros que se está dando mucho en Chile también, uno es Mi jefe, un psicópata, y también hablas también de moving, de acoso, abuso, bullying, etcétera. Tú en una conferencia, me parece que te escuché, digamos, o en una entrevista, hablabas que la víctima, de alguna forma, de un jefe, tiene que transmitir todo, ¿no? Tiene que decirlo, la importancia de hablar esas cosas y no guardarlas, porque siempre se guardan como por miedo. Si puedes profundizar un poco, porque en Chile cada vez se está dando más esos temas de abuso. Bueno, es muy importante que las víctimas del acoso psicológico en el trabajo, el mobbing, sepan que son inocentes, que no hay nada que justifique maltratar a un trabajador y que no entra en el salario el ser machacados, maltratados. Lamentablemente, todavía en muchos lugares del mundo, en América, también en España, siguen las prácticas que consisten en humillar, vejar, gritar, maltratar al trabajador en una situación donde éste se viene abajo, se somete, se calla, y esa, digamos, actitud, ese bajo perfil, es el responsable de lo que yo llamo la clandestinidad del mobbing. El mobbing siempre es clandestino. Es un secreto, pero a voces. Es algo que ocurre, pero oficialmente nadie sabe que ocurre. Es algo que está ocurriendo y todos sabemos que ocurre, pero nadie hace nada. Mm. Entonces se trata para el trabajador que sufre ese acoso laboral de romper la clandestinidad y de convertirse en el mensajero o propagandista de lo que está ocurriendo para que eso que cuenta con esa clandestinidad para seguirse produciendo ya no cuente con ese factor y por tanto se rompa esa impunidad habitual. En el siglo XXI es muy difícil. Maltratar a un trabajador a la vista de todos, sabiéndolo todos, es un escandalazo. Y por eso los acosadores se las arreglan para que no trascienda, que no se sepa, justificar que no es maltrato, que es exigencia, decir que es un conflicto o decir que es una mala relación particular entre dos personas. Es decir, son muchas las falsas causas que aducen los que maltratan para justificar y mantener su comportamiento de abuso. Y por eso el poner luz y taquígrafos, arrojar un chorro de luz sobre esas situaciones, es lo más importante que tienen que hacer los trabajadores que la sufren en base a una denuncia o a una revelación o una información que son ellos los primeros que deben arrojar para establecer que no hay ninguna causa que justifique que nadie sea maltratado en su trabajo porque no forma parte del trabajo el ser humillado, vejado, maltratado, arrinconado, ninguneado, porque eso genera un daño psicológico que es imputable no a la víctima, ni a su sensibilidad, ni a su vulnerabilidad, sino a aquel que desencadena el proceso, aquel que aprieta el gatillo, porque ese abuso psicológico, aunque no sea una violencia física directa, genera un daño emocional, un daño postraumático, que es una verdadera lesión, es un verdadero riesgo laboral para un trabajador el sufrir el acoso en el trabajo y no hay ninguna justificación porque se puede trabajar y muy eficazmente y muy productivamente sin necesitar ser humillado, vejado, tratado a gritos, maltratado a gritos, que es como muchos trabajadores acuden cada día al trabajo todavía hoy. Cierto, cierto. Bueno, para cerrar, querido Iñaki, si quieres, podrías transmitir lo último. Quizás puede ser como este programa se llama Conversando en Positivo, puede ser algo de tu libro Libertad Cero.
Bueno, ese libro, que es mi último libro por el momento, vienen de camino otros ya, yo he querido trasladar un poco como un vademecum de todas las cosas que yo he ido indicando en muchos libros anteriores, y prácticamente cada uno de los capítulos de ese libro, Libertad Cero, está dirigido a remover los obstáculos que impiden que un ser humano alcance su mejor versión. Resumidamente sería esto, ¿eh? Ahí hablamos del trance, de la envidia, de la violencia, de la competitividad, de las tentaciones del liderazgo, porque el liderazgo tiene sus tentaciones. Entonces, yo diría que la tarea, por hablar de una conversación en que termine en positivo también, la tarea más ¿Ya? importante del ser humano es forjar su propia vida y convertirse en protagonista de ella. La mayoría de nosotros, de los seres humanos en este planeta, no vivimos una vida protagonista. Vivimos vidas que se nos da, se nos propone, se nos induce en diferentes tipos de trances, en diferentes tipos de programación social, familiar, política, espiritual. Y por tanto, la tarea más importante es sortear todas esas trampas que tiene la existencia humana para intentar alcanzar esa liberación última. Y esto, querido Edgardo, es un éxodo, es un proceso en el cual uno tiene que salir de un lugar donde habitualmente está cómodo, instalado, seguro, convencido, incluso absolutamente convencido, y adentrarse en un proceso apasionante, porque es muy interesante, pero lleno de peligros, de incertidumbre, de precariedad, dejar tu territorio conocido, tu zona confortable, decimos los psicoterapeutas, tu zona de confort, y salir hacia ese territorio en el que obviamente no has estado habitando nunca, pero que es el único que te puede deparar el convertirte en esa mejor versión de ti mismo. Y por tanto, ese mensaje positivo es que esto es posible, es complicado, puede llevar mucho tiempo o toda una vida, pero lo más importante no es tanto el alcanzarlo de una manera ideal o utópica, sino introducirse en el proceso, estar en el proceso. Algunos llegarán hasta el kilómetro 7, otros hasta el kilómetro 9, otros hasta el kilómetro 15, pero lo único que da un verdadero y pleno sentido a la existencia es adentrarse en ese camino, en ese descubrimiento, que al mismo tiempo te hace salir de tus seguridades y tu zona confortable y te hace entrar y penetrar en una zona de aventura donde hay descubrimientos, donde hay, por supuesto, cambios de paradigma y de modelos, y donde vas a ir descubriendo progresivamente cosas que no habías imaginado, que nunca imaginaste existieran, ni dentro ni fuera de ti, pero que nadie te puede mostrar desde fuera, sino solamente tú puedes conocer adentrándote tú en la senda. Eso es lo que intento desde hace 30 años. Yo lo aprendí de mi maestra con la que me formé, que hacía lo mismo, y seguramente ella con sus maestros anteriormente. Y eso es lo que yo creo que la psicoterapia y la psicología puede aportar hoy en día al ser humano, el ayudarle a salir de todos esos condicionamientos que le impiden ser libre y alcanzar esa libertad de verdad plena que consiste en este camino emprendido y alcanzado siempre en un cierto porcentaje. Algunos lo alcanzan al 70, al Excelente. 80, al 90, pero no importa el alcanzar un porcentaje, sino importa no quedarse en la frustración constante y perpetua de haber, digamos, permanecido en el gallinero, en la masa, en el rebaño gregario, en, digamos, lo que lamentablemente es el patrimonio de la gran mayoría de seres humanos, todavía hoy. Excelente. Ya saben, queridas amigas, amigos, bueno, en búsqueda de la libertad, tal como dice Iñaki, todos podemos, mayor o menor magnitud, pero tal como tú dices, muy importante, va cambiando la vida y uno, por supuesto, que va siendo mucho más feliz, se va sintiendo más pleno. Muchísimas gracias, Iñaki, gracias por tu tiempo, por tu generosidad y felicitaciones porque activistas conscientes como tú
hacen mucha falta para esta nueva humanidad que, tal como dices, también en forma positiva ya se está construyendo. Así que a subirse a ese carro. Muchas, muchas, muchas gracias. Y mis mejores deseos para toda tu audiencia y para tu canal, Conversaciones en Positivo. Aquí estamos para lo que necesitéis. Que vaya bien. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo.